Buenos días para todos. La clase de hoy vamos a desarrollar el capítulo de cableado. Sería la clase relativamente más complicada o de mayor relevancia de todo el mundo. Porque en esto se basa el 60% del trabajo práctico que ustedes van a tener que hacer. Van a tener que hacer el cableado de la planta tipo. Ese cableado es la unión de conexiones eléctricas sencillas. Y vamos a empezar viendo esas conexiones sencillas para después ir haciendo algo un poco más complejo. ¿Sí? Vamos a ir uniendo y vamos a formar un circuito. ¿Sí? Conexiones sencillas que forman un circuito y ese circuito forma parte de la instalación eléctrica. ¿Cuál es la columna vertebral de un edificio? Ustedes cuando estén resolviendo el trabajo práctico, ustedes tienen un edificio, evidentemente por la potencia que requiere o que consume el edificio, evidentemente van a necesitar un transformador. Estamos hablando de una potencia mayor a 60, 80%. Entonces, van a necesitar un transformador. Acá está el lindero, la vereda y la calle. Acá en la vereda hay un punto en la Andes donde pasan tres conductores RST, que son los conductores de la línea de media tensión. O sea, le estoy dando un pantallazo general para terminar finalmente en la conexión sencilla. Entonces, esta línea de media tensión que es de 23 kilovolts, la ANDE nos conecta o nosotros tomamos la energía de la ANDE, conectamos al transformador. Nosotros hacemos la transformación de media tensión a baja tensión y esa es la energía que nosotros vamos a utilizar en el edificio. Nosotros no podemos utilizar la energía de media tensión. No existe electrodoméstico o maquinaria o lo que sea que pueda utilizar esta tensión. Todos necesitan la baja. Entonces necesitamos un transformador para transformar de media a baja. En baja tensión, introducir al edificio, introducimos y que tenemos como primer paso el gabinete de medición. Y de ahí, en el gabinete de medición son tres pasos. Dentro de este gabinete de medición tenemos la protección, tenemos el medidor en sí, donde se mide, y después tenemos la sección de las llaves limitadoras. Se protege el edificio de la acometida. Esto es todo un sistema de acometida, lo que estoy dibujando ahora. Esto ya es medición. ¿Sí? Se protege, se mide y se limita. ¿Por qué es importante limitar? Porque cada uno expone a la ANDE su necesidad y la ANDE le va a proporcionar esa cantidad de energía que ustedes van a solicitar. Ustedes solicitan
la ANDE le entrega esa cantidad. ¿Qué pasa si ustedes dicen, no, yo voy a querer más? La ANDE les puede dar, pero van a tener una limitante, que es la llave electrónica. Ustedes les piden más, esa llave va a saltar. Entonces, se protege, se mide, se limita en el gabinete. De ahí pasa a la columna vertebral del edificio, que es una montante ¿qué significa montante? Montante es un ducto vertical que sirve como electroducto en este caso. Estoy hablando de una montante eléctrica. Hay montantes sanitarias, hay montantes de señales débiles, hay varias montantes. Montante que significa ducto vertical para distribución de instalación. Pueden tener varias montantes, dependiendo de la planta que ustedes estén proyectando o desarrollando. Ustedes van a ir ubicando estratégicamente las montantes. En el sistema eléctrico se suele tener una o dos montantes como máximo. Ahora, en el sistema sanitario o en la instalación sanitaria aparecen más montantes. ¿Sí? Tampoco pueden mezclar. Ustedes no pueden mezclar la instalación eléctrica con la instalación sanitaria. ¿Por qué? Porque la instalación sanitaria, tanto de alimentación de agua corriente o agua potable, el desagüe cloacal o el desagüe pluvial son cañerías únicas. ¿Sí? Cualquier pérdida que haya puede afectar al resto de la montante. O sea, ustedes van a tener un ducto y acá van a tener una bajada, acá pueden tener otra, acá otra. Si este se rompe, le salpica todo esto, se va a mojar todo y atrás, y a través del ducto, ¿no? Para chorrear. Entonces, no pueden mezclar lo que es montante eléctrica con montante sanitario. Sí se puede utilizar si es que la montante es lo suficientemente grande. Se puede mezclar la parte eléctrica con señales débiles. Lo que no se puede hacer en esa montante es ubicar los electroductos acá y al lado los de señales débiles, mezclar eléctricos y de señales débiles. ¿Por qué? Porque el eléctrico genera un campo electromagnético que puede afectar las señales débiles. Señales débiles, ¿a qué me estoy refiriendo? Televisión por cable es una señal débil. Telefonía línea baja o paco es una señal débil. Alarmas, en general, son todas señales débiles. Circuitos cerrados de televisión, señal débil. O sea, todo eso podrían ser afectadas por un conductor, por ejemplo, de 16 milímetros, un cable de 16 milímetros, un cable de sección importante, que en teoría tendría que llevar mucha cantidad de energía eléctrica y eso genera un campo electromagnético alrededor del conductor en sección transversal, y eso puede afectar la señal o la nitidez, por ejemplo, de un circuito cerrado. Ustedes van a tener una pantalla donde de repente aparecen rayitas. Bueno, esas rayitas pueden ser por influencia de un conductor eléctrico de gran sección que esté muy cercano al conductor del sistema de circuito cerrado.
Entonces, el eléctrico se puede mezclar, pero se tendrían que separar por lo menos 60 centímetros. Entre 50 y 60 centímetros ya el campo electromagnético se disipa, ¿sí? O no tiene un alcance mayor a esa distancia. ¿Esa distancia es entre el eléctrico y sí, si yo tuviera acá 0,6 metros, yo acá podría tener todos mis electroductos eléctricos y acá de señales débiles. Y esta distancia es aproximadamente 0,60. Ahí no hay ningún problema, puedo utilizar el mismo electroducto. Lo que no puedo es mezclar, ¿verdad? Acá eléctrico y acá de señales débiles. ¿Verdad? ¿Quedó claro más o menos cómo se maneja el tema de la montaña? Con la parte sanitaria, nunca. Con señales débiles, podría. Hay veces que la montante es minúscula. Entonces ahí no se puede mezclar. Yo sé que se calcula, pero en esta cátedra vamos a hacer una medida estándar. Bueno, si hablamos de la montante es toda una clase, ¿verdad? Porque la montante tiene ciertas características donde la montante se tiene que ubicar en un lugar de acceso común. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes ubican dentro de un departamento, esta montante tiene puertitas de inspección en cada nivel, ¿sí? O puertas de inspección, hay algunos que dejan un espacio como para que entre o para que acceda una persona, ¿sí? Tiene 60 de ancho, un mínimo, y una altura de, no sé, 1,70 m, 1,80 m. Entonces una persona puede entrar, no en su totalidad, ¿verdad? Pero por lo menos medio cuerpo puede entrar y empezar a trabajar por los electroductos o por los conductores que están dentro de la montaña. Esa es la intención de la montaña. ¿Por qué? Porque no es que ustedes construyen, cablean y se termina el uso de la montaña. No, con el tiempo van a tener que hacer mantenimiento, van a tener que hacer ampliaciones, van a tener que cablear, qué sé yo. Les cuento un caso, en un departamento, en un edificio que construimos, vino un propietario de un departamento y dice, no, yo quiero poner una antena parabólica. ¿Hay forma de cablear? Sí, hay forma de cablear, ¿no? Se tuvo que poner acá la antena parabólica, se cableó por la montante hasta el departamento. Pero se hizo después de haber terminado el edificio, después de no sé cuántos años. Entonces, les cuento que permanentemente ustedes van a tener que utilizar esta montante, ¿sí? Para cualquier. En cada nivel tiene que tener una puerta, esa puerta tiene que ser metálica, apersianada, porque se tiene que ventilar. Son muchos conductores los que van a ir ahí dentro. Esos conductores generan mucho calor, ¿sí? Porque son conductores de alimentación normalmente, ¿sí? Son conductores de una dimensión importante, son conductores gruesos, que tienen mucha energía, generan mucho calor. Entonces, es importante la ventilación de ese ducto, por eso se hacen puertas metálicas apersianadas, ¿verdad? Para que entre el viento y pueda ventilar. También puede suceder algún inconveniente dentro de la montante, como algún exceso en el uso de energía, y esto pueda causar algún inconveniente en el conductor. Se derrite el conductor y eso tiene un olor muy particular. Entonces, es importante que el olor también se pueda sentir a través de esa rejilla o de esa puerta apersianada, metálica. Y le estaba comentando que es ideal que la montante pase por áreas comunes. Por ejemplo,
palier de distribución, palier donde estén los ascensores o cerca de las escaleras desutilizadas. O no sé, depende del proyecto, ustedes van a definir dónde. ¿Cuál es el inconveniente si ustedes no colocan en las áreas comunes? Si pasa por un departamento y ustedes necesitan hacer una reparación, una ampliación, una adecuación y tienen que cablear o tienen que utilizar la montaña, ustedes no pueden decir hincharle al vecino y plantearle que les deje entrar, qué sé yo, toda una mañana para poder cablear. Justo el vecino le va a decir, no, o sea que yo salgo a las 6:30 de la mañana, trabajo de 7 a 5 de la tarde, no hay nadie en el departamento. Entonces, para evitar todo ese inconveniente de molestarle al vecino, no solamente al vecino, puede ser que esté arriba, puede ser de planta baja, cualquiera. Entonces, lo ideal sería que este acceso esté en algún sector del área común de cada planta. A eso me refiero. Bueno, y de acá sale la alimentación del gabinete. Ahora volvemos a la parte eléctrica. El gabinete de medición sale, sube una montante y llega a un departamento. Este departamento va a ser departamento 4B. ¿Qué significa 4B? Que está en el piso 4 y es departamento tipo B. O sea, está bien identificado. Si yo le llamo al electricista de la obra y le digo, armame un poco el tablero del departamento 4B, el tipo se va a subir al cuarto piso, va a entrar al departamento tipo B y me va a armar el tablero eléctrico de ese departamento. ¿Sí? Hay proyectos que dicen, no, este es el departamento B y hay 10 departamentos tipo B. ¿A cuál se están refiriendo? Al 4, el que está en el cuarto. Es como tener nombre y apellido. Se van a confundir. No hay otro. El siguiente es 5B, después viene el 6B, abajo está el 3B. O sea, por eso es importante llamar, me estoy refiriendo al tablero, porque este departamento es manejado a través de un tablero principal que se llama 4B. Hasta ahí llega la alimentación. Y desde ese tablero se distribuye en circuito, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, hicimos un esquema de cómo entra, se transforma, esto es parte del PD. ¿Sí? PD es puesto de distribución. Puesto de distribución, es el lugar físico donde está el transformador. De ahí pasa el gabinete de medición, donde están los medidores. Cada departamento tiene un medidor. Estamos hablando de departamento. ¿Por qué? Pues hay proyectos que es un error común, ¿verdad? Solemos encontrar en los trabajos prácticos que dicen, sí, mi edificio tiene un medidor. ¿Cómo, si cada uno de ustedes tiene un departamento, cómo van a pagar a fin de mes el consumo de energía eléctrica? Hay una sola factura que viene, no sé, 15 millones de dólares. ¿Cómo se van a distribuir ustedes el pago de esos 15 millones, que es el consumo mensual de la parte eléctrica? Va a salir uno y va a decir,
bueno, vamos a pagar algo más proporcional a la superficie. Va a salir otro, no, pero yo no estoy todo el día, yo no consumo energía, yo vengo, salgo a trabajar, llego a la noche, duermo y vuelvo a trabajar al día siguiente, que prácticamente no uso energía eléctrica. Entonces va a haber disparidad de criterios para el pago de una sola factura. ¿Por qué? Porque el edificio tiene un solo medidor. Y eso está, o sea, si ustedes tienen acá un solo medidor, está mal. ¿Por qué? Porque cada tablero principal, este que está acá, cada tablero principal, cada departamento tiene un tablero principal. Como tablero principal le corresponde un medidor. ¿Dónde está ese medidor? Acá, en el gabinete medio. Si ustedes tienen 20 departamentos, ¿cuántos medidores van a tener? 20. Como mínimo, 20. ¿Está claro? Entonces, cada departamento tiene un tablero principal y ese tablero principal tiene un medidor. ¿Dónde está físicamente ese medidor? Está en el gabinete de medición. Ese gabinete de medición sería como la pilastra cometida en una vivienda unifamiliar. ¿Sí? El área social suele tener un medidor independiente. ¿Cómo se paga eso? Bueno, ahí sí es en forma proporcional. ¿Por qué? Porque todos usan, o sea, es para beneficio de todos los edificios, de todos los propietarios. ¿Qué se alimenta? Se alimenta ascensores, usan todo. Bomba de agua, usan todo. Iluminación externa, que le afecta al edificio, usan todo. Iluminación interna de pasillos, de áreas comunes, usan todo. Claro. Esos rubros que yo estoy citando van a un medidor que se llama medidor de usos comunes. ¿Y quién paga? Bueno, cada uno pone un porcentaje de acuerdo a la superficie del departamento, es forma proporcional a la superficie. El que tiene el departamento más grande paga más, el que tiene el departamento más chico paga menos. Se junta todo en las expensas comunes y se paga a cliente. ¿Verdad? Lo que pasa es que yo dije, si tengo 22 departamentos o 20 departamentos, ¿cuántos medidores? La mayoría me dijo 22, pero realmente es más uno. Como mínimo, uno para uso común. Como mínimo. ¿Puedo tener más? Más uno. 3 de uso común. ¿Cómo se paga? Voy a sumar estos 3 y me va a dar un monto. Ese monto es el que tengo que pagar con las expensas comunes. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿Consulta? ¿Inquietud? ¿Comentarios? Edificio corporativo. Si es edificio corporativo, este es un ejemplo de un edificio de departamento. Si es edificio corporativo, ¿cuál es la definición de edificio corporativo? No es eso. Una cosa es edificio corporativo y otra cosa es edificio de oficinas. Son dos edificios que son muy parecidos pero de usos diferentes. Cuando ustedes hablan de un edificio corporativo, es un edificio, es una empresa, evidentemente lo suficientemente grande como para, qué sé yo, para tener acá el departamento de contabilidad, acá el departamento financiero, acá van a estar los gerentes,
y acá área común, gimnasio, etc. Pero todo el edificio es propiedad de una sola empresa. Hay un solo dueño, que es la empresa. El otro formato es un edificio de oficina. ¿Sí? Yo, como empresa constructora, tengo mi oficina, pero ocupo solamente este espacio. Después al lado hay un estudio de arquitectura, acá hay un estudio jurídico, ¿sí? En la oficina de arriba. Acá hay un departamento comercial de una empresa que alquiló o compró esa oficina para un departamento comercial o de venta o lo que sea. O sea, son varias empresas, ¿verdad? A mí me corresponde esto. O sea, yo soy parte de un edificio de oficina. ¿Sí? Entonces, para este caso se maneja igual a los departamentos. Cada oficina un medidor. Ese medidor va a contabilizar el consumo de energía de ese sector, de esa oficina o de ese departamento. Este tablero principal que tiene un medidor, este medidor que es del departamento 4D, va a medir la cantidad de energía que se consume en el departamento 4D. A fin de mes, yo como dueño del departamento 4B voy a pagar lo que dice el medidor. Es más, la ANDE me va a mandar una factura con mi nombre y el número de medidor. Y voy a tener que pagar lo que dice esta factura. Yo tengo una factura donde dice ANDE y acá abajo dice el número. Ese monto voy a pagar, que es lo que corresponde al consumo en el departamento. Aparte yo voy a pagar la despensa. ¿Sí? Con esa despensa voy a pagar lo que es común. O sea, voy a pagar electricidad en dos rubros diferentes: consumo particular del departamento y a través de las despensas de las áreas comunes. La misma cosa se aplica a este edificio de oficina. El mismo criterio que un edificio de departamento. Edificio corporativo. Es otro manejo. Es el manejo de una casa grande, ¿sí? Donde hay un solo dueño, el propietario del edificio, el propietario de la empresa, o la empresa, ¿verdad?, que es propietaria del edificio, y esa empresa se encarga de pagar el consumo de energía eléctrica. Este tiene un solo medidor, el edificio corporativo. ¿Por qué? Porque de balde yo voy a colocar un medidor acá, otro medidor acá, otro medidor acá, otro acá, otro en la azotea. ¿Para qué? Para que cuando me lleguen todas las facturas yo tenga que sumar y pagar la totalidad. Y tiene mucho sentido. Entonces hay un solo medidor. Eso sí, acá hay tablero principal. Acá yo tengo un tablero principal que va a ser el central y después voy a tener el tablero seccional. ¿Sí? Acá cada departamento tiene un tablero principal. ¿Pregunta? Seguimos. Hasta ahora no podemos entrar todavía en el tema principal. Del tablero principal o tablero seccional salen los circuitos. Esos circuitos, acá
ya nos fuimos a un tablero principal, ¿sí? De un departamento. Ese tablero principal puede tener derivaciones, puede ser un tablero seccional o circuito. ¿Sí? Este circuito o estos circuitos realmente se pueden dividir en dos familias o dos grupos. Los circuitos de luces y tomas y los circuitos especiales. ¿Sí? Son dos grupos independientes que están dentro del mismo tablero. El tablero principal o el tablero seccional también pueden tener circuitos de luces y tomas y especiales. ¿Cuáles son los circuitos que se conectan a los de luces y tomas? Así como su nombre lo dice. Lo dice las luces y los tomas. Y electrodomésticos de bajo consumo, que a su vez sean de bajo costo, que el electrodoméstico no sea muy caro. ¿Por qué se hace esa salvedad? Porque si el electrodoméstico es caro, es más delicado. Ustedes no pueden conectar de cualquier manera. ¿Por qué? Porque una conexión mala, desde el punto de vista eléctrico, le va a causar un perjuicio de, no sé, 15 millones, 10 millones, y ya les va a doler. Entonces, si el electrodoméstico es caro, le doy un caso, una heladera. La vez pasada, me voy a un supermercado, en la entrada del supermercado había una heladera. La heladera tenía pantalla LED de no sé cuántas pulgadas. Se manejaba a través del celular. No sé, turbo diesel intercooler, trompo en la esquina. Así era más o menos la heladera. ¿Cuánto costaba? Costaba 27 millones de guaraníes. Si usted esa heladera enchufa y escucha un ¡puf!, van a ver sus 27 millones. Se van. ¿Claro? Y van a empezar a ahorrar otra vez para comprar otra heladera. Bueno, a eso me estoy refiriendo con el tipo de conexión o tipo de circuito que necesitan para la conexión de piezas. Es una instalación un poco más delicada, sin mucha influencia de otros artículos. Entonces, acá entran luces, tomas y equipos no muy costosos, electrodomésticos no muy costosos, estoy hablando de plancha, una heladera común, no a la que me refería recién, a una heladera común que cuesta, no sé, 2 millones, 3 millones de guaraníes, y bueno, es mucha plata, ¿verdad? Pero electrodomésticos andan por ahí, ¿no? Hay mucha vuelta. Y dentro de los circuitos especiales entran equipos delicados, caros, que consumen gran cantidad de energía, o por lo menos un mayor porcentaje a lo que se consume en esta familia de circuitos. ¿Cuáles serían? Aire acondicionado, termocalefones, ducha eléctrica, son los tres más famosos, ¿verdad? Después tenemos microondas, lavarropa, lavavajilla, anafe, si van a utilizar. ¿Qué es otro electrodoméstico? Me estoy olvidando. Etcétera. O sea, todo lo electrodoméstico caro, delicado, de gran consumo de energía, entran
Del por qué ya saben. Este circuito es bastante sencillo. Sale del tablero principal, recorre el electroducto hasta llegar al equipo. No se conecta absolutamente a nada, solamente al aire acondicionado de ventana que está al final del circuito. Por ahí alguien dice, "Sí, yo quiero colocar acá, nomás le quiero colocar un puntito". No se puede, está prohibido. ¿Por qué? Porque es un circuito, este circuito es un circuito especial que alimenta solamente un aire acondicionado. Por ahí te dicen, no, pero yo acá al lado tengo otro aire acondicionado. ¿Puedo sacar? No. Tiene que venir otro circuito por acá, venir, recorrer otro y ahí sí conectar al segundo aire acondicionado. Es decir, voy a tener dos. Uno para el aire acondicionado 1 y otro para el aire acondicionado 2. ¿Sí? Así se manejan los circuitos especiales. ¿Qué características tienen? Es un circuito para cada artefacto. ¿Sí? No se conectan a nada más, ni a toma corriente, ni a luces, ni a nada. Es uno por circuito, o sea, un electrodoméstico o un equipo por circuito, y se maneja con una llave electromagnética que está en el tablero. Toda la alimentación sale del tablero, recorre el electroducto o los electroductos que necesita y llega hasta el equipo. ¿Sí? Y acá es donde vamos a trabajar un poquitito más. ¿Por qué? Porque en los circuitos de luces y tomas tenemos que hacer funcionar las luces y los tomas, que son conexiones sencillas, que vamos a ir agregando o sumando para formar un circuito. Este circuito de luces, estos circuitos, perdón, de luces y tomas tienen una potencia máxima, que es de 2200 watts. No se puede superar esta potencia. Cada circuito puede llegar a consumir 2200. Estos no tienen límite. Se calcula de acuerdo a la potencia, se calcula el conductor y la llave de los manos. En este caso no, tiene una potencia máxima. Es más, no es recomendable llegar a 2200. Siempre se deja un pequeño colchón, por llamarle de alguna manera, para futuras ampliaciones o cambio de artefactos, o se agregan más artefactos, o se agregan, se crece o crece un poco más el circuito, ¿sí? Agregándole, qué sé yo, 2 tomas más. Entonces, para esas pequeñas ampliaciones o pequeños crecimientos de los circuitos de luces y tomas, ustedes, o sea, le va a ser fácil si es que tienen un pequeño colchón en cada circuito. Por eso nosotros, si la potencia máxima es 2200, nosotros llegamos a 1800 watts de potencia en cada circuito. 1800, 1900, a veces llegamos a 2000, bueno, dejamos 200 por si acaso. Los circuitos de luces son monofásicos. Sí. ¿Los especiales? Los especiales, la mayoría son monofásicos, a no ser que el equipo sea trifásico. ¿Cuáles serían los equipos trifásicos? Este equipo de aire acondicionado, por ejemplo, es trifásico. Este es un aire acondicionado tipo split de 48.000 BTU hora.
¿sí? Este equipo que está aquí. Estos son equipos trifásicos. Ustedes, para poder conectar, van a necesitar las tres fases. O sea, el circuito va a ser trifásico para este aire acondicionado. Pero no todos los aire acondicionados split son trifásicos. Se dividen para tener como referencia nada más. Aparecen los de 9000, después los de 12, los de 18.000 BTU hora y los de 24. Acá se hace se separa del otro grupo, del grupo de 36, 48, 60. 48. Este grupo de acá es monofásico y esto es trifásico. ¿Qué significa que sea monofásico? Pues yo necesito una fase más un neutro. ¿Qué significa que sea trifásico? Que necesito tres fases. Y podría necesitar, dependiendo del tipo de conexión, le pongo un signo de interrogación, porque dependiendo del tipo de arranque o de funcionamiento, puede o no necesitar. Entonces, esto es para que ustedes tengan un esquema de cómo se distribuye el tema de conexiones monofásicas y trifásicas correspondiente a los aire acondicionados. Los termocalefones monofásicos, ducha eléctrica monofásico, microondas monofásico, lavarropa, lavavajilla, todo el resto es monofásico. Lo único que le podría hacer competencia al aire acondicionado que tiene esa dualidad de monofásico o trifásico podrían ser los motores. Hay algunos motores que son los motores chicos. ¿A qué le llamamos chicos? A los que son menores a 2 HP o 3 HP. Ahí más o menos se hace la división. Los que son chicos, los de un cuarto, medio, 1 HP, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, hasta 4 más o menos, pueden conseguir motores monofásicos. De ahí, desde 3 o 4 para arriba o de mayor potencia, ya son trifásicos. Pero por ahí ustedes me dicen, bueno, pero yo ¿cómo voy a saber? Motores trifásicos. Marca Web o General Electric. Van a entrar a una página donde dice motores, potencia, y le van a salir las características técnicas. Ahí, la característica técnica le va a decir conexión monofásica o trifásica. Hay veces que tienen este dibujito. Esto significa que es una fase y esto es 3 fases. Trifásica. Pero eso depende ya de los circuitos especiales. Volviendo a nuestros circuitos de luces y toma, todos son monofásicos, acá no hay dualidad. Todos son monofásicos, es una fase más un neutro. Y ahora vamos a ver cómo se conectan. Sí. En las industrias te van a encontrar toma corriente
o van a necesitar toma corriente trifásica. ¿Por qué? Porque hay una máquina que tiene ruedita y se puede traer y necesito enchufar acá. Quiere decir que si esa máquina es trifásica, necesito traer y enchufar a un toma trifásico. En una vivienda unifamiliar o edificio para vivienda o edificio de oficina o de lo que sea, es muy difícil que necesite un toma corriente trifásico. No imposible, pero es muy difícil. O sea, no hay electrodomésticos de uso cotidiano que necesiten una conexión trifásica. No es frecuente. Si van a necesitar, se hace una instalación especial para ese caso, pero no como costumbre o como norma colocar tomas corrientes trifásicas. No, los tomas corrientes son todos monofásicos. Estos son los tomas que nosotros tenemos que usar ahora. Entonces, a estos circuitos de luces y tomas, ¿qué conectamos? Conectamos el foco, ¿sí? O la lámpara, o el artefacto lumínico para hacer más genérico. ¿Qué necesitamos para que esto funcione? Necesitamos un dispositivo que trabaja de la siguiente manera. Esto que está acá es un interruptor. Tiene dos bornes que son estos dos puntitos negros con una perilla metálica. ¿Sí? Esto es un lámpara. Son los dos elementos que vamos a necesitar para iniciar el circuito de luces y tomas. Ahora vamos a ver cómo conectamos. Para que esto funcione, me imagino que ya habrán visto cómo funciona el foco. ¿El foco? ¿Sí? Good. ¿Qué necesitamos para que funcione el foco? Un neutro y un retorno. ¿Ya vieron o no vieron? Necesitamos una diferencia de potencial entre estos dos puntos extremos del foco, los extremos del filamento. ¿Sí? Una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial está dada por el encuentro de dos conductores, una fase y un neutro. ¿Sí? Un cable que lleva energía eléctrica y uno que no tiene carga. ¿Sí? Uno con carga y uno sin carga. Uno tiene que llegar acá, uno tiene que llegar acá. ¿Cómo? A través de los contactos que están acá en la rosca. ¿Sí? La rosca. Voy a dibujar el foco, por ahí alguien me dice, no, se usa más eso del viejazo. Pero es el sistema que más se acerca a una explicación didáctica para que puedan entender. Para que este foco funcione, yo tengo dos contactos. Uno de ellos es la rosca metálica, y otro es un puntito negro que tengo en la parte inferior del foco. Cuando ustedes si agarraron alguna vez un foco, se dan cuenta que la rosca es metálica, ¿sí? Y en la parte de abajo hay una chapita normalmente redonda, bien abajo. Bueno, ese es un contacto y la rosca es el otro contacto. Un contacto necesito que llegue al interruptor, ¿sí? Y ese conductor va a transportar la energía eléctrica. ¿Desde dónde? Desde este cable que se llama fase, que siempre tiene energía eléctrica. Siempre. En el interruptor cambia de nombre. ¿Sí? Acá cambia de nombre, se llama retorno. ¿Sí? Y este retorno a veces conduce energía y a veces no.
¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la posición de esta perilla que está acá, del interruptor. Si yo bajo la perilla, este tiene, voy a hacer este movimiento. Si yo bajo, este punto se conecta con este y la energía eléctrica va a pasar por acá, va a llegar al foco y acá yo tengo otro conductor que se llama neutro. ¿Sí? Llega acá yo tengo esta diferencia de potencial necesaria para que el foco, para que esta resistencia o filamento se caliente, deslumbre que el foco pueda dar. Así funciona. Ahora, yo no pretendo que ustedes dibujen esto en un plano. ¿Cómo se dibuja? Para eso están las simbologías, ¿sí? En el reglamento de baja tensión de la ANDE. Hay todo un anexo, que se llama, todo un capítulo donde están las simbologías. Este interruptor de un punto se dibuja así. El artefacto, dependiendo del tipo de artefacto, tiene su simbología. Voy a dibujar así. Y esto está conectado por un electroducto. El electroducto se representa con una línea, dependiendo del tipo de electroducto, se representa con una línea continua. Puede ser línea de puntos, si es que está bajo tierra, o es aéreo, o va por el techo, tienen distintos diseños de líneas. ¿Sí? Eso está también en el reglamento de baja tensión de la ANDE en la parte de simbología. Este es el interruptor, este es el artefacto eléctrico. Ahora, dentro de este electroducto, el electroducto es el camino por el cual el conductor va a salir del tablero, va a llegar al interruptor y a través del otro electroducto va a llegar al artefacto. ¿Qué hay dentro de este electroducto? ¿Cuántos conductores? ¿Cuántos? ¿Dos? ¿Cuáles son? Neutro y fase. Perfecto. ¿Y acá? En este tramo entre el interruptor y el artefacto, dentro del electroducto, ¿cuántos conductores tengo? Acá tengo dos. ¿Y acá? También tengo dos. ¿Cuáles son? Acá yo tengo dos conductores y acá tengo otros dos conductores. ¿Sí? Con distintas funciones. Hay uno que pasa, que es el medio. Pero yo no puedo escribir acá fase más neutro. Yo voy a dibujar, ¿sí? Voy a representar en la línea del electroducto la fase o el neutro, la fase y el retorno. Este que está acá es neutro. Esta es la línea del electroducto, ¿sí? La perpendicular con una patita en uno de los extremos es neutro, representa el neutro. Una perpendicular iguales a ambos lados de la línea del electroducto es la fase. Y una perpendicular a la línea del electroducto hasta la línea del electroducto es el retorno. ¿Sí? Hay otro conductor que es una línea inclinada. Nosotros, por el sistema eléctrico nacional manejado por la ANDE, establece que esta línea inclinada
hay algunos que dicen que también es neutro. Nosotros utilizamos más como tierra. Las instalaciones hoy día, desde el punto de vista de la seguridad, necesitan un conductor a tierra. ¿Qué hace ese conductor a tierra? Hace que el artefacto, si es que tiene algún problema y la conexión hace contacto con la carcasa del artefacto o la carcasa del artefacto lumínico, eso, la carcasa pueda desviar a tierra y que no sean ustedes, al tocar el artefacto, los conductores, que fue lo que sucedió hace unos días en el campo deportivo Arrayán. Una persona se fue, tocó una columna metálica que tenía un tablero. Ese tablero, por lo visto, había un cable que estaba tocando el poste de iluminación. Esa persona tocó y fue a través de la persona, a través del cuerpo, funcionó como descarga a tierra el cuerpo y lamentablemente falleció. Entonces, para evitar eso, ese tablero tendría que haber tenido un conductor a tierra para desviar esos problemas eléctricos que tenga el tablero de la instalación en general. Y eso, este cable a tierra se conectan a los artefactos, a los interruptores, las heladeras, los aire acondicionados, todos tienen de la carcasa sale un cable que se conecta al sistema del tiempo. Cualquier problema eléctrico de descarga va aquí. Y hay un problema muy común, ¿sí?, que es la descarga electrostática. A más de uno de ustedes le habrá tocado, qué sé yo, un día húmedo y ustedes se van y agarran la ladera y reciben una pequeña descarga. No es que se quedan prendidos por la ladera, sino el famoso ¡ay! Me corrió. O cuando se saludan, ¿verdad? Acá en el pasillo, me corriste. Esa es una descarga electrostática. Principalmente se da cuando hace frío y ustedes tienen ropa de lana o campera, que con la fricción juntan electrones y esos electrones se descargan a través de otro cuerpo, en el saludo o cuando se da besito o lo que sea. Esas descargas son descargas electrostáticas, no le va a matar, duran milésimas, es más, hay veces que es imperceptible, pero hay veces que sí, que se siente, ¡ay! Me corrige. Bueno, esa descarga también se dan en los artefactos, en los electrodomésticos, y se descargan a través de este cable, que es el cable azul. Es un dispositivo de seguridad, no hace al funcionamiento de la instalación, hace a la parte de seguridad de la instalación. Entonces, con esta simbología, yo puedo pasar esta información a este dibujo eléctrico o a esta representación eléctrica. Acá tengo una fase, un neutro, y acá en este tramo tengo el neutro y el retorno. Y nada más. Esto sí es la representación eléctrica y es la que ustedes tienen que llevar al plano eléctrico. Esta es una conexión sencilla. ¿Qué pasa si ustedes tuvieran cuatro que se prenden desde este mismo interruptor? Sencillamente el retorno va a pasar acá, va a pasar acá, va a pasar acá, y el neutro también va a ir conectado a cada foco. Voy a tener retorno, 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 y acá neutro, neutro, neutro. Y este gráfico va a continuar.
Este va a ser un poco de 60, un poco de 45 y un poco de 25. ¿Pero qué tengo? Entre artefacto y artefacto tengo retorno y un neutro. ¿Sí? Y así yo puedo ir ampliando mi circuito. ¿Qué pasa si tengo dos interruptores? O sea, quiero prender este artefacto A con este y este B. Cuando ustedes tienen más de un artefacto que se encienden con dos puntos diferentes desde el mismo lugar, ustedes tienen que colocar una simbología. En este caso son letras minúsculas, para saber que este artefacto A voy a prender desde acá y este es el interruptor A. Con ese interruptor voy a prender los artefactos A. Puedo tener dos, como en este caso, puedo tener 20. Todos los A voy a prender desde el interruptor A. Pero también tengo el interruptor B. ¿Sí? Tengo A y tengo B. Este es el interruptor A que voy a conectar a los artefactos A, y el B voy a conectar a los artefactos B. ¿Sí? Lógico, ¿verdad? El interruptor A, el artefacto A, el B a los B. ¿Qué necesito para que esto funcione? ¿Funciona ahora? El neutro. Alta de neutro. El neutro tengo acá. El neutro va a venir por acá. Tengo que conectar este. Tengo que conectar este. Tengo que conectar este. Y este. Porque es otro modelo, es otra forma. O sea, estamos complicando un poquito. Sí, el otro era, pero es demasiado sencillo, es hacer la actividad de mitad y recreo. Fase, retorno. ¿Qué retorno? Y este de abajo, retorno B, retorno B, retorno B, retorno B. Yo estoy colocando las letras. En la práctica no se coloca. ¿Sí? Esto es solamente para que ustedes visualicen mejor cómo está funcionando el sistema. Este va a ser A, B, B. Acá hay una modificación del interruptor, es un interruptor con dos llaves, A, B. ¿Sí? Acá me faltó alimentar el interruptor B. ¿Sí? En la práctica se hace así, o si ustedes quieren, para que sea más didáctico o se pueda entender mejor, viene la fase y se conecta al interruptor A y al interruptor B. La misma fase. ¿Por qué? Porque forman parte del mismo circuito. Donde llega una fase y un neutro al interruptor AB y de acá sale
¿Qué tengo acá? En este tramo. Neutro, fase y retorno. Neutro, Fase. Perdón, retorno. neutro, retorno A y retorno B. Neutro, retorno A, retorno B. En este tramo, Lo mismo. la misma cosa. Neutro, retorno A, retorno B. Acá, Lo mismo. neutro, Retorno. retorno B. Y acá también. Neutro, retorno B. ¿Se dan cuenta que se va complicando cada vez un poquito más? Esto es la representación de cómo se conecta. ¿Sí? Yo para que ustedes puedan entender por dónde viene la parte eléctrica, por qué conductor viene la electricidad, cómo entra el artefacto está conectado también a un neutro, entonces puede funcionar. ¿Sí? Esa es la idea con este esquema. Ahora, este sí ya es el esquema eléctrico que forma parte de un plano eléctrico que ustedes van a tener que desarrollar. Y así vamos a ir complicando un poquito más. O sea, de balde voy a ir poniendo 6, 8, 10 artefactos y todos funcionan de la misma manera. Acá hay un pequeño detalle que es un tip importante cuando ustedes hagan el cableado, porque ustedes cuando hagan esto no van a hacer ya este sistema de conexión, sino que van a hacer directamente la instalación eléctrica. Acá hay una cosa importante. Si este interruptor es de 2 puntos, ¿cuántos retornos tienen que salir de acá? ¿Cuántos? 2. Si tengo un interruptor de 1 punto, como era el anterior, ¿cuántos retornos salían? 1. Entonces, son iguales la cantidad de puntos que pueda tener un interruptor con la cantidad de retornos que van a salir del interruptor. Si yo tuviera un interruptor de 3 puntos, ¿cuántos retornos saldrían? ¿Cuántos retornos? 3, 1, 2, 3. Seguramente va a salir un neutro también. ¿Sí? Si yo tuviera un interruptor de 6 puntos, ¿cuántos retornos saldrían? 6. ¿Lo voy a tener así? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay una cosa, este tipo de interruptor no existe. O sea, no es que no existe, es muy difícil de encontrar. En el mercado, en el sector comercial, existen hasta 3 interruptores, hasta este. ¿Por qué? Porque cada interruptor tiene una caja de llaves. La caja de llaves es la que está detrás de esta cajita que está acá. Si yo saco esta tapa, hay una caja metálica que es rectangular, que normalmente reciben 3 módulos. Esos 3 módulos pueden ser 3 interruptores, pueden ser 3 tomacorrientes, me refiero a 3 interruptores, me refiero a 3 puntos, así como es. O pueden ser 2 puntos y un toma, sumados dan 3. ¿Por qué? Porque tengo 3 módulos, 3 lugares. Eso es lo que siempre van a encontrar. ¿Por qué les explico esto? Porque en los trabajos para esto hay veces que me ponen así: 2 tomacorrientes más un interruptor de 3 módulos, o sea, de 3 puntos.
Allá son 5. No existe. O sea, no es fácil encontrar. Por ahí ustedes se van a una casa de venta de artículos eléctricos que representen marcas importantes, por ahí encuentran algo que les sirva para eso. Estoy hablando de CCP, Electropark, son casas grandes que se dedican netamente a la venta de artículos o elementos para la instalación eléctrica. Luminotecnia también. Van a poder encontrar marcas que sean compatibles con este diseño. O sea, 5 módulos en una placa. Pero no es frecuente. Si ustedes van a tener que utilizar esto en un plano eléctrico, yo les recomiendo que hagan esto. Esta es la pared. ¿Sí? Una cajita con un toma y un punto, y otra cajita al lado, con 2 puntos y un tope. En 15 centímetros van a tener lo equivalente a lo que están necesitando. ¿Sí? O, si quieren poner de otra manera, vos tomas y un interruptor de teléfono. Está lo mismo, pero están pegados. ¿Verdad? Serían como aquel caso. No hay uno solo. ¿Dónde hay 2? No encuentro nada de que. Son 2 cajas. Una caja acá y una caja acá. Son cajas de llave, se le llama a esta caja rectangular. No son, el otro tipo de cajas son cajas de conexión, que son las hexagonales. Las hexagonales. ¿Alguna duda sobre eso? Nada. Mismo. Si ustedes van a ir mezclando con los toma corriente, el toma corriente, ¿cómo funciona? El toma corriente es así, una placa, tiene dos orificios, como mínimo. A un orificio está conectado un neutro y al otro orificio está conectado un conductor fásico. Y esto es el toma corriente, monofásico, una fase y un neutro. Por ahí alguien me dice, no, yo en mi casa tengo 3 autos. Tengo acá. También neutro, fase, y este tercer orificio es el dispositivo de seguridad que le mencioné. Este dispositivo tiene las heladeras, ¿sí? Las heladeras tienen un toma especial, que es un toma monofásico con tierra. Los aire acondicionados de ventana, que eran los que antes se utilizaban con mayor frecuencia, venían con un enchufe, ¿sí? Que también tenía neutro, fase y tierra. ¿Sí? Este es el dispositivo de seguridad. Pero si nosotros vamos a trabajar con tomas normales, todos los equipos informáticos, ¿sí? Los equipos informáticos, todos tienen tierra o necesitan un enchufe o un orificio para conectar. Ahí aparece el uso de la zapatilla. ¿Por qué? Porque la zapatilla es compatible con estos tipos de enchufes, ¿sí? Neutro, fase y tierra. Y después enchufan a un toma corriente normal. ¿Qué pasa ahí? Se pierde este dispositivo de seguridad. No funciona. No funciona el dispositivo
dispositivo de seguridad, no es que el equipo no va a funcionar. La computadora se va a prender, el monitor también se va a prender, todo va a funcionar normalmente. Ahora, hay un dispositivo de seguridad que es contra la descarga electroestática o si es que el equipo tiene algún problema. Tendría que funcionar este y no va a tener. Bueno, la misma cosa para las heladeras, microondas, lavavajillas, lavadoras, secaropa. Todo eso tiene tres patitas. ¿Sí? Neutro, fase, tierra. No significa que sea una conexión trifásica. Es una conexión monofásica con tierra. Pero lo más elemental es un tomacorriente con dos orificios, neutro y fase, y eso se representa con la simbología de un tomacorriente que está en el reglamento de baja tensión de las Andes y la alimentación con el neutro y la fase. Esto es, a todo tomacorriente para que funcione necesita un neutro y una fase, que son estos dos cables. Con estos dos cables conectados a este tomacorriente hace que funcione. Pregunta. ¿Ah? Los equipos o los circuitos especiales, como ya les mostré recién, salen de un tablero principal o de un tablero seccional, hace el recorrido que tiene que hacer y después aparece una llave, que es una llave bipolar. Que está antes de la conexión del equipo. Esta llave bipolar sirve para manejar o para habilitar la llegada de electricidad al equipo. ¿Por qué? Y eso era de uso cotidiano, principalmente en instalaciones ya por un cierto tiempo, ya o más antiguas. Esta llave bipolar funciona de la siguiente manera: es como un interruptor, pero funciona así, donde llega el neutro y llega la fase a los dos bordes y los dos se cortan. Si ustedes se fijaban acá, el neutro nunca se cortó acá. El neutro nosotros estamos conectando directamente al artefacto. Sale del tablero y se conecta al artefacto. No tiene nada que ver con el interruptor. La fase sí, llega al interruptor, se corta y después se convierte en retorno. En este caso no, el neutro y la fase se cortan en la llave bipolar y acá aparecen dos conductores que van hasta el aire acondicionado. ¿Sí? Esta es la llave bipolar, que el gráfico es este. Y si yo tengo que dibujar en detalle del tablero, sale neutro y fase, llega a la llave bipolar y salen dos retornos. ¿Por qué? Porque la fase cuando se corta se llama retorno, pero el neutro cuando se corta, ¿cómo se llama? Nunca mencionamos que se cortaba el neutro, por eso no tiene nombre, pero le podemos llamar también retorno. ¿Por qué? Porque viene después del corte de un interruptor que puede o no dejar pasar la energía, o en este caso la no energía, el neutro, o la no carga, como le quieran llamar. Entonces tenemos dos retornos que son estos dos. Esta misma conexión se utiliza mucho también para
el termocalefón. Llega el neutro y la fase hasta la llave bipolar y ahí salen los retornos que van a estar aquí. O se utiliza mucho también para la lucha eléctrica. Acá, llave bipolar y después la conexión. Neutro y fase, con retorno y lucha eléctrica. Y así, estos son los equipos que normalmente se manejan con llave bipolar. Si ustedes me dicen, yo en mi casa tengo split y no me acuerdo tener llave bipolar. ¿Por qué? Porque no necesitan. Ustedes manejan directamente desde el tablero, conectan, la energía ya le llega al equipo y ustedes manejan con un control remoto. Ustedes no tienen la necesidad de acceder al equipo para prender o apagar. O sea, la energía tiene que llegar. Le podrían poner una llave bipolar, pero no tiene sentido, ¿verdad? No tiene razón de ser. En este caso sí. ¿Por qué aparecían estos? Porque estos equipos eran delicados o son delicados, ¿verdad? Porque tienen siempre la misma tecnología, solo que se van utilizando menos cantidad. Y hay veces que le entraba energía por el neutro y quemaban o descomponían el equipo. Como era un equipo costoso, causaban un perjuicio importante. Entonces, con la llave bipolar, lo que se hace es cuando está apagada la llave o desconectada, se desconectan los dos, se desconecta el neutro y la fase. Y esto está totalmente independiente. Está desconectado, está aislado de cualquier problema eléctrico que pueda haber en la instalación. Esa es la principal función de la llave bipolar. ¿Pregunta? ¿La llave bipolar es lo mismo que una llave termomagnética? No, la llave termomagnética funciona de otra manera. ¿Por la temperatura? Sí. Reacciona al aumento de temperatura. Cuando ustedes tienen una llave electromagnética, la llave electromagnética funciona de la siguiente manera. Son dos placas metálicas que están unidas a un conductor acá y a un conductor acá. Estas placas hacen de pasamano de energía. La energía viene acá, la energía eléctrica viene acá. Esta placa metálica, normalmente de cobre, le pasa a esta y esta sigue transmitiendo hacia el resto del circuito. Pero ¿qué pasa? Cuando esto transmite mucha cantidad de energía, hay un efecto que se llama efecto Joule, que es el calentamiento del cuerpo que es atravesado por energía eléctrica. En este caso, hay un conductor que es esta placa metálica que se calienta y por efecto de dilatación se separa cuando aumenta o llega a una temperatura que es su temperatura límite y pasa a tomar esta posición. ¿Sí? Se separa. ¿Qué es lo que está haciendo este dispositivo, que es la llave electromagnética? Cuando se separa, está protegiendo todo esto. O sea, está protegiendo desde acá, está protegiendo la instalación desde acá para allá. De ahí para adelante, todo lo que es el circuito, esto sería su alimentación y esto sería el circuito. ¿Sí? Todo lo que es circuito está protegido. O sea, todo lo que es circuito está protegido por este dispositivo que es la llave termomagnética. Esa es la diferencia. Este tiene un sistema de protección un poco más elemental, ¿verdad? Es simplemente aislación, ¿verdad? Es aislar esto del problema que pueda venir, ¿verdad? Si
Y es que viene, por ahí no viene. Pero este no, este tiene la función de proteger. ¿Por qué? Porque cuando ustedes dimensionen, van a dimensionar para, qué sé yo, cantidad de energía 10. Pero ¿qué pasa si ustedes conectan acá y pasa 15? No pasa 10, está pasando 15. Y ustedes lo dimensionaron para 15. Entonces el conductor se puede derretir, puede haber un cortocircuito, puede haber incendio, o sea, algún siniestro puede suceder. ¿Por qué? Porque el conductor no es que dice, no, yo hasta acá nomás puedo transmitir. Vos le pedí 10, te da 10, le pedí pasarme 15, te da 15, pasarme 20, te da la 20. Solo que se derrite, ¿verdad? ¿Por qué? Por el efecto Joule. Entonces, eso es la llave termomagnética. Y ahí también estaría cortando el neutro y... No, se conecta, se corta solamente la fase. El neutro pasa de acá. Funciona como un interruptor, pero tiene una función más específica, ¿verdad? Deja pasar 10. Vos le pedís más, corta. ¿Por qué? Porque se calienta más. Y como reacciona a la temperatura, si llega hasta 10 nomás, no hay problema. Si pasa, se desconecta. ¿Verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Entendió todo? O prácticamente nada. Seguimos. ¿Nos queda? 15 minutos. O menos. Lo que vamos a hacer ahora es el proceso de armado de un circuito. Hay una conexión más. Vamos a ver. Hay una conexión que se llama combinación escalera. Esta combinación escalera es encender, posible para encender o apagar un mismo artefacto lumínico desde dos lugares diferentes. Yo puedo prender o apagar este dispositivo o esta lámpara desde acá y apagar desde acá. Prendo y apago o prendo y apago. Es manejar desde dos lugares diferentes el mismo artefacto. ¿Cómo funciona? Esta llave no es como la llave común, ¿viste? ¿Vieron que la llave era así? Eran dos bornes con una placa de contacto. Esta llave tiene tres bornes y una placa de contacto. Esta placa de contacto puede estar en esta posición o en esta. Posición A, posición 1, posición 2. También esta placa que está acá, o este interruptor que está acá, va a tener dos bornes, tres bornes y una placa de contacto. Y acá el artefacto lumínico. Yo voy a alimentar uno de mis interruptores y una característica importante para este tipo de conexión, tipo escalera, es que las dos llaves se conectan con dos retornos. ¿Sí? Este se conecta con este y este se conecta con este. ¿Sí? Serían como dos carriles paralelos. Y desde ese borde voy a traer a la
¿Cómo funciona? Si esta es la fase, llego hasta acá, hasta este borde. Mi interruptor está en la posición 1, recorre este retorno 1 hasta acá y ahí muere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene ninguna conexión. Entonces, recorriendo o en esta posición de interruptores, el artefacto está apagado. ¿Qué pasa si yo cambio la posición de este interruptor? Y le pongo ahí. O sea, este puede estar ahí o puede estar acá. Este puede estar ahí. Si cambio, la fase viene acá, pasa por el retorno 1, llega hasta este borde, se conecta a este otro y ahí va a un retorno común hasta el artefacto. Si yo le hago llegar el neutro, el artefacto se prende. Voy a cambiar este interruptor. ¿Sí? Recién cambié aquel, ahora voy a cambiar este. Ahora está prendido. Si yo cambio esto, va a llegar hasta acá. ¿Sí? Entonces, la energía eléctrica que viene por la fase pasa por el retorno 2, llega hasta acá y ahí se termina. Termina el camino de la energía eléctrica. Entonces el artefacto se apaga. ¿Por qué? Porque ya no llega hasta la fase. Hasta que vuelva a cambiar de posición este interruptor o este otro. Cualquiera de los dos que yo cambie va a hacer que este retorno común vuelva a tener energía, vuelva a alimentar el artefacto y se vuelva a encender. ¿Sí? ¿Cómo se representa eso en un plano eléctrico? Vamos a tener la combinación escalera, los dos interruptores, y el artefacto lumínico. Tengo acá la alimentación, tengo la conexión de llave y al artefacto. Acá que tengo neutro y fase. Hasta el primer interruptor. Del interruptor que salen dos retornos y un neutro. Neutro y dos retornos. Y del segundo interruptor al artefacto, neutro y retorno. ¿Sí? Esta es la forma de conectar una combinación escalera, pero no es la única. Puede haber variaciones dependiendo del circuito por donde llegue la alimentación a este sistema de combinación escalera. Ahora está llegando por el interruptor de abajo, pero ¿qué pasa si llega por acá? Y esto desaparece. Acá llega neutro y fase. ¿Yo qué necesito entre llave y llave? Dos retornos. Ya dibujaron. Acá está llegando la fase y salen los dos retornos. O sea que este interruptor de combinación escalera ya está completo. Porque yo no puedo conectar. Si tengo tres bornes son las pelotitas que dibujé acá. Recuerden que un solo conductor se puede conectar a cada borne. Este conductor se conecta a este. Este está conectado a este. Este está conectado a este. ¿Sí? Este borne está conectado a este. Este a este y este a este. No hay dos conductores que van a una sola, a la misma pelotita o al mismo borne. ¿Sí? Entonces, yo acá ya corté, a este están llegando la fase y los dos retornos. ¿Sí?
Entonces, el único que me queda libre es este. De acá yo voy a sacar un retorno y voy a usar el mismo camino, solo que se va a ir contramano y va a llegar al artefacto. Y el neutro que está viniendo por acá va a pasar por acá. Esa es otra forma de conectar cuando la alimentación llega por el interruptor de arriba, por este. Este fue el primero que hicimos y ahora este segundo. Y esto se puede modificar de la manera que ustedes quieran. Pueden tener 3 artefactos o más. Lo importante es que ustedes sepan que entre llave y llave hay 2 retornos, ¿sí? Que no se cortan. Son 2 retornos paralelos. Son 2 caminos. ¿Está? Y que el interruptor es un interruptor especial, no es el interruptor común que estábamos usando hasta recién. ¿Pregunta? No, claro. Estoy refiriendo y le hago este comentario porque en los exámenes es muy frecuente encontrar esto. ¿Qué significa? Este está bien. Un conductor, un borde. Este y este son 2 conductores que van al mismo. Esto. De acá si sale uno, genial. Si salen 2, mal. Esto que está acá, el redondito, se llama borne y este es el borde, donde ustedes en este orificio introducen el conductor que sale acá y con este tornillo aprietan para hacer contacto entre este cubo metálico y el conductor. Es para normalmente para buscar, para un conductor. ¿Pregunta? ¿Armamos un circuito o ya no armamos nada? ¿Sí? Esos 3 manitos de la otra forma que hiciste la escalera son porque hay 3 retornos, 3 más. 3 retornos. ¿Por qué? 2 tengo siempre. Y el tercero apareció porque de acá tengo que llevar al artefacto. Desde este interruptor tengo que llevar. ¿Por qué camino? Por ahí alguien dice, no, yo voy a llevar por acá. Pero no tengo camino, no tengo electroducto por allá. Entonces, vuelve por el mismo camino hasta acá. Aparece un retorno acá y ese mismo retorno es este. Usa nomás este camino, no es que se conecta acá, sino que usa este espacio o esta caja como medio para pasar de este electroducto a este. Sirve como puente. No significa que se conecte. Y todo esto, Solo en este caso hay 3 retornos. O sea, en la anterior había 2. en el anterior había acá también todo. El otro era seguro. No, pasa, usa como puente. La caja usa como puente para pasar de un electroducto a otro. Esa es la forma de ir conectando electroductos. El electroducto no se une o no se suele unir así. Siempre se le coloca una caja o de llave
o de llave o de conexión, que se usa como unión, como puente de un electroducto a otro. Y rápidamente les voy a mostrar lo que ustedes tienen que ir haciendo. En el trabajo práctico ustedes van a tener ustedes van a calcular la iluminación para un ambiente, van a colocar dentro del plano. Imagínense que esto es un plano. Van a colocar el tablero principal, de ahí va a empezar o van a hacer el circuito. Algunos dicen que nace ahí, otros dicen que termina en el tablero, da lo mismo. Voy a tener artefactos de iluminación, interruptores, tomas, o sea, un circuito de luces y tomas. ¿Cuál es la potencia máxima que puedo llegar? 1200. 2200 es lo máximo establecido, pero recomendable llegar a 1800, 1900. Cada artefacto vale ¿cuánto? 40. ¿Cuánto? 100. O sea, todo artefacto que consuma una potencia menor a 100 se le considera como 100. Los toma corrientes valen 100 y los artefactos que consumen más de 100 se le considera su potencia nominal, potencia real. O sea, el artefacto que consume 120 se le hace figurar 120. El artefacto que consume 40 se le hace figurar como 100. Como yo no voy a poder detallar esto, yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, por 100, 1400 watts. Puedo seguir mi circuito. Tengo todavía 4 o 5 artefactos más puedo colocar. Puedo colocar dos lámparas y 2 tomas corrientes, o 4 lámparas o 4 tomas corrientes para llegar al máximo. Ahí va a terminar mi circuito número 1. ¿Y cómo se cablea? Yo voy a unir todo este circuito a través de un electroducto, que el electroducto es el caño por el cual yo voy a meter mi conductor. ¿Sí? Va a venir acá, acá, va a pasar por acá, va a pasar por acá, acá. Ahí va a terminar. ¿Sí? Este es mi circuito, donde tengo mi artefacto, mi toma corriente y el recorrido de mi circuito. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cablear. Vamos a hacer lo mismo que hicimos recién, pero en un circuito. ¿Qué sale del tablero? Del tablero siempre sale un neutro y una fase. ¿Por qué? Porque son circuitos monofásicos. Ya habíamos mencionado. Yo tengo que aprender este sistema A. Este interruptor prende estos dos artefactos. ¿Qué necesito que llegue al interruptor? La fase. Entonces voy a traer la fase. Acá y acá. ¿Ya? Va a pasar detrás del artefacto. No se conecta al artefacto, pasa detrás. Hasta el interruptor. Del interruptor, ¿qué sale? Sale el retorno y va hasta dónde? Hasta el artefacto que voy a encender con ese interruptor. Sale un retorno para este y continúa hasta ahí. ¿Funciona? Todavía no, porque me falta el neutro. El neutro acá yo puedo conectar, ¿verdad? Pero me falta traer hasta acá. O sea, hasta acá realmente, ¿verdad? Pero
Como mi circuito va a seguir, yo voy a necesitar el neutro y la fase en este tramo. Neutro y fase para que pueda funcionar este toma corriente que pertenece, todo pertenece al circuito 1, que es lo que estamos cableando. Acá sigo con neutro y fase, van a funcionar estos dos, toma corriente, circuito 1, neutro y fase. Acá aparece el interruptor D que enciende este y este. Perdón, enciende ese, este es C y este es C. Hasta acá tengo un neutro y fase, sale neutro y retorno para que funcione este artefacto. ¿Sí? Pero necesito continuar. Para continuar yo necesito neutro y fase. El neutro ya tengo acá, pero ¿qué me falta? La fase. La fase tengo acá recién. Cablear la fase y acá tengo neutro y fase. No pasa, o sea, yo no voy a conectar a este artefacto, sino que voy a conectar a este. La fase va a llegar acá y va a volver un retorno para que el neutro sí se va a conectar, pero necesito también llevar hasta acá. Acá tengo un neutro y fase. Neutro y fase para este toma corriente, neutro y fase para el toma corriente, y tengo este interruptor A, B, C, D que maneja esto. Ahí tengo neutro retorno para que funcione el interruptor, el artefacto, pero necesito llevar la fase también para continuar. Neutro y fase llega acá. Acá tengo neutro, este es de F, F, dos retornos y un retorno. Y ahí termino. ¿Está? Cuando hay una curva, podría haber cambio de conductor. Si no hay, entonces se repite. Esto es para que se sepa que acá es simplemente una esquina que dio vuelta. Simplemente por eso. Por eso se repite acá y se repite acá la misma simbología. ¿Cuál sería un caso contrario? Que yo tenga acá un ramal. ¿Sí? Acá, por ejemplo, podría salir el circuito número 2, que toma otro camino. ¿Eso qué significa? Que yo acá tendría que tener una fase. Este va a ser el circuito 1 y el circuito 2. Este es el circuito 1, circuito 2. Pero siempre estoy manejando el circuito 1 para este hasta acá. Y acá neutro y fase del circuito 2. Este es siempre el circuito 1. ¿Sí? Y así se puede ir complicando cada vez más. ¿Está? Bueno, dejamos acá la cosa.